Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 11 de junio del 2025 y estos son nuestros titulares. El domingo se cumplió un mes de la elección de León XIV, que coincidió con el jubileo de los movimientos eclesiales, a los que pidió que le ayudaran en su misión. En el jubileo de las familias, el Papa insistió, como hizo San Pablo VI en Humane Vitae, que la familia no es un ideal, sino el modelo de amor total, fiel y fecundo. El Papa ha agradecido a la Secretaría de Estado la ayuda que le brindan, fruto de la cual ha podido hablar con el presidente Putin para abogar por la paz en Ucrania. El cardenal Eijk de Utrecht ha recordado que la unidad solo es posible cuando se cimienta en la verdad, que reside en la persona de Cristo y en sus enseñanzas. La Iglesia ha reconocido oficialmente la existencia de un milagro eucarístico en una pequeña población de India. Miles de peregrinos están acudiendo al lugar. León XIV cumplió el domingo un mes como pontífice de la Iglesia. Coincidió con el jubileo de los movimientos, a los que pidió ayuda para unir a la Iglesia y evangelizar. En la homilía de la misa del jubileo para los miembros de los movimientos eclesiales, que coincidió con el aniversario del primer mes de León XIV al frente de la Iglesia, el pontífice pidió que el Espíritu Santo rompiera las fronteras y abatiera los muros de la indiferencia y del odio. Para ello, lo primero que enseña, recuerda e imprime en nuestros corazones es el mandamiento del amor, que el Señor ha puesto en el centro y en la cima de todo. El viernes anterior, León XIV había recibido en audiencia a los moderadores, responsables internacionales y delegados de las agregaciones eclesiales presentes en Roma para el encuentro anual que organiza el Dicasterio para los laicos. El pontífice ha señalado que la razón de ser de los movimientos es que nadie es cristiano en solitario. Somos parte de un pueblo, de un cuerpo que el Señor ha constituido. Tras recordar que el apostolado asociado de los fieles fue vivamente alentado por el Concilio Vaticano II, ha invitado a los responsables de los movimientos a considerar los carismas en relación con la gracia, con el don del Espíritu. León XIV se ha referido a la carta Iuanescit Ecclesia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmada en mayo del 2016 por los cardenales Müller y Ladaria, a la sazón prefecto y secretario del Dicasterio, en la que se explica la diferencia entre el papel de la jerarquía y el tipo de carismas que animan los movimientos. La jerarquía eclesiástica y el sacramento del orden existen para que permanezca siempre viva entre los fieles la oferta objetiva de la gracia, que se da a través de los sacramentos, el anuncio normativo de la palabra y la atención pastoral. Los carismas, en cambio, son distribuidos libremente por el Espíritu Santo para que la gracia sacramental dé fruto en la vida cristiana de forma diversa y en todos sus niveles. Y ha reafirmado, citando a San Juan Pablo II, que los dones jerárquicos y los dones carismáticos son coesenciales a la constitución divina de la Iglesia fundada por Jesús. Por eso, León XIV pidió a los movimientos colaboración para que cumpla bien su ministerio. La unidad y la misión son dos pilares de la vida de la Iglesia y dos prioridades del ministerio petrino. Por tanto, invito a todas las asociaciones y movimientos eclesiales a colaborar fiel y generosamente con el Papa, sobre todo en estos dos ámbitos. Durante la celebración del Jubileo de las Familias, el domingo 1 de junio, León XIV se atrevió a usar una cita de la discutida encíclica Humane Vitae de Pablo VI. En su homilía, el pontífice partió de la oración de Jesús durante la última cena, en la que pide al Padre que todos sean uno,
y subrayó que esta unidad no es uniformidad, sino comunión fundada en el amor divino. En su mensaje, el Santo Padre subrayó que la vida humana es, desde su origen, un don recibido. Este principio de gratuidad y dependencia inicial muestra que la vida se sostiene en relaciones de cuidado, y por ello la familia desempeña un papel fundamental como lugar de acogida, crecimiento y transmisión de la fe. León XIV reconoció que existen desafíos que ponen en riesgo esta dimensión relacional, como cuando la libertad no se invoca para proteger sino para herir. No obstante, afirmó que la oración de Jesús actúa como bálsamo, incluso en medio del mal, ofreciendo perdón y reconciliación. Durante la homilía, el Papa hizo referencia a algunos matrimonios que han sido reconocidos por la Iglesia como beatos y santos, como Luis y Celia Martín, padres de Santa Teresa del Niño Jesús, y la familia polaca Ulma, asesinada por acoger a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigiéndose a los esposos, León XIV afirmó que el matrimonio no es un ideal abstracto, sino el modelo de un amor total, fiel y fecundo, como enseñaba San Pablo VI en la Humane Vitae. Exhortó a los padres a ser ejemplos de coherencia ante sus hijos. A los hijos les pidió gratitud hacia sus padres, recordando que honrarlos comienza por el agradecimiento. También dirigió unas palabras a los abuelos y ancianos a quienes encomendó la tarea de cuidar con ternura y sabiduría a sus familias. Señaló que la fe se transmite junto con la vida de generación en generación, compartiéndose en la mesa y en el afecto diario. La Secretaría de Estado ha visto reconocidos sus esfuerzos por el Papa, gracias a los cuales éste ha hablado con Putin para intentar conseguir la paz en Ucrania. León XIV recibió en audiencia a los superiores y oficiales de la Secretaría de Estado para darles las gracias por su colaboración cercana y esencial en su ministerio. Ha agradecido su trabajo discreto y comprometido, destacando su diversidad y espíritu evangélico, y les ha exhortado a mantener una comunidad unida, encarnada en el tiempo y con mirada universal al servicio de la Iglesia. Me consuela saber que no estoy solo y que comparto la responsabilidad de mi ministerio universal junto con ustedes, añadió el Papa, y dejando de lado por un momento el texto preparado, espontáneamente expresó: No en el texto, pero lo digo muy sinceramente. En estas pocas semanas, aún no llevo ni un mes de servicio en este ministerio petrino. Es evidente que el Papa solo no puede ir adelante y que hace falta, es muy necesario, poder contar con la colaboración de tantos en la Santa Sede, pero de manera especial con todos ustedes en la Secretaría de Estado, y se lo agradezco de todo corazón. Al inicio de su discurso, el Papa agradeció ante todo al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, por sus palabras de introducción y por la continua colaboración que le está ofreciendo mientras da los primeros pasos de este pontificado. Por eso, San Pablo VI, experto en la curia romana, quiso dar a esta oficina una nueva estructura, constituyéndola, de hecho, como un punto de conexión y, consecuentemente, estableciéndola en su rol fundamental de coordinación de los dicasterios y de las instituciones de la sede apostólica, continuó el pontífice, manifestando a los presentes su cercanía y gratitud por el trabajo que realizan. Sé que estas tareas son muy exigentes y algunas veces pueden ser incomprendidas. Por ello, quisiera expresarles mi cercanía y sobre todo mi profunda gratitud. Gracias por las competencias que ponen a disposición de la Iglesia, por su trabajo casi siempre escondido y por el espíritu evangélico que lo inspira. Uno de los frutos de la labor de la Secretaría de Estado se produjo esta misma semana. El Papa pudo hablar con el presidente ruso, Putin, para intentar conseguir el fin de la guerra en Ucrania. Se reanuda así la comunicación entre Rusia y el Vaticano, que estaba interrumpida desde hacía muchos meses. El cardenal Eich, arzobispo de Utrecht, en los Países Bajos, ha recordado que la unidad en la Iglesia solo es posible cuando se basa en la verdad enseñada por Cristo.
Tenemos que contrarrestar esta cultura actual, dice el cardenal holandés en una entrevista concedida a De Pilar, que no reconoce el valor intrínseco de la vida humana. Nuestra tarea es transmitir la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo, y también verdades metafísicas y la verdad sobre los valores y normas morales. No hemos tenido mucho éxito en el mundo actualmente, añadió. Se ve el número creciente de abortos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado hubo casi 1 millón de abortos. También se ve la decisión que tomó el Parlamento francés el año pasado de incluir en la Constitución el derecho a promover el aborto para las mujeres y hace unos días legalizar el suicidio asistido. Es un problema creciente. Pero no debemos rendirnos, no debemos perder el ánimo. En los últimos años he visto en los Países Bajos un número creciente de jóvenes cada año que piden ser admitidos en la Iglesia. No tantos como en Francia, pero es una tendencia clara. Y estos jóvenes descubren a Cristo y el Evangelio, así como las enseñanzas morales de la Iglesia, a través de Internet, TikTok y redes sociales. No se esperaría uno algo así, pero así es. Estos jóvenes están inclinados a aceptar toda la doctrina de la Iglesia, así que creo que hay un cambio generacional en la Iglesia. Las cosas van a cambiar y ya están cambiando. Creo que debemos seguir transmitiendo la verdad a los creyentes de las generaciones más jóvenes, y la Iglesia será quizás pequeña, pero el Papa Benedicto XVI siempre habló de una minoría creativa que puede iniciar una nueva cultura. Es muy importante que tratemos de restablecer la unidad en la Iglesia, y eso necesita venir de una proclamación de la fe que sea clara e inequívoca. Y eso también debe suceder en el campo de la moral y la ética. Debemos ser claros en la enseñanza, sin ambigüedades, claros y valientes en enseñar la verdad de la fe católica, incluida la doctrina moral católica, que es el tema más cuestionado. La Iglesia ha reconocido un nuevo milagro eucarístico. Esta vez ha ocurrido en una pequeña población de India, que ha visto la llegada de miles de peregrinos. Con una solemne celebración presidida en Bilacanur, en el estado indio de Kerala, por el nuncio apostólico Monseñor Leopoldo Girelli, la Iglesia Católica reconoció oficialmente el 31 de mayo como milagro eucarístico, un hecho prodigioso ocurrido hace 12 años en la iglesia local de Cristo Rey. El 13 de noviembre de 2013, durante una liturgia de la comunidad Siro-Malabar, el padre Tomás Patical, párroco de la iglesia, observó en la hostia consagrada la aparición del rostro de Cristo, como testimonio de su presencia real. La arquidiócesis remitió el caso a la Santa Sede, que tras años de estudio ha concluido recientemente que se trata de un fenómeno sobrenatural. El reconocimiento oficial tuvo lugar el sábado 31 de mayo, durante una multitudinaria celebración litúrgica presidida por el nuncio Girelli ante unos 10.000 fieles del distrito de Kannur. En su homilía, el prelado dio gracias a Dios por los milagros que han manifestado la presencia de Cristo en la Eucaristía a lo largo de la historia. El nuncio apostólico añadió que este milagro constituye una gran bendición no solo para la iglesia Siro-Malabar, sino para toda la iglesia en la India, y expresó su deseo de que la iglesia de Cristo Rey en Bilacanur se convierta en un lugar de reconciliación y unidad para la iglesia Siro-Malabar, así como en un centro de peregrinación para la adoración eucarística en la India. Nuestro editorial está dedicado a reflexionar sobre los ataques que está sufriendo el Papa por defender la familia y la vida. Una de las pruebas de que el Papa León lo está haciendo bien es que ya empiezan a atacarle los tiburones. Es verdad que son hasta ahora tiburones pequeñitos, tiburones de segunda, digamos, y que están siendo enviados por los que tienen los dientes más fuertes para decirle al Papa que tenga cuidado por dónde va, porque si sigue por ese camino se va a encontrar con ataques mucho más poderosos. Están nerviosos,
Y además tienen razón para estar nerviosos, ellos esperaban otra cosa. Y el Papa está con ese estilo que ya vemos que tiene de claridad doctrinal y de tranquilidad en la expresión de esa claridad, está afrontando cuestiones tan dispares como de dónde hay que sacar los recursos para la evangelización, en el caso, por ejemplo, de América, o en qué consiste el matrimonio, en qué consiste una familia. Esta semana, los primeros días de la semana pasada, se cumplieron 70 años de la creación del CELAM, la institución que coordina todas las conferencias episcopales de América, desde México hacia el sur. El CELAM ha sido una institución necesaria, utilísima en la vida de la Iglesia en Latinoamérica, y a lo largo de su recorrido de estos 70 años ha habido momentos de mayor luz y momentos también de mayor sombra. Hay que recordar algunas de sus conferencias y también de las luchas que se produjeron en su interior. En todo caso, el Papa, que ha estado muchísimos años en un país latino como es Perú, conoce muy bien la situación. Y conoce también lo que está pasando, es decir, la pérdida de católicos en un continente, llamémosle así, en un conjunto de países donde más del 90% eran católicos, pérdida de católicos hacia la increencia o hacia los diferentes tipos de sectas. Y por eso ha querido mandar este telegrama, motivo del 70 aniversario de la fundación del CELAM, en el cual el Papa les dice que efectivamente hay que evangelizar, pero que los recursos para esa evangelización tienen que salir de la palabra de Dios, en primer lugar, de la tradición. Ha nombrado algo que pone a algunos muy nerviosos: palabra de Dios, tradición y magisterio. No ha dicho otras cosas, ha dicho que hay que evangelizar sacando los recursos, la forma, el estilo, cómo hay que evangelizar, basándose en la palabra de Dios, en la tradición. Entre otras cosas, en América hay una tradición extraordinaria de evangelización. Ahí están los miles de misioneros españoles y de santos que han dado la vida por evangelizar ese continente. Palabra, tradición y magisterio. Creo que podemos decir, tomémoslo un poco en broma, creo que podemos decir que la Pachamama está enterrada y que lo mismo sucede con aquellas cosas más radicales o exóticas de lo que se aprobó en el Sínodo de la Amazonía. Palabra, tradición, magisterio. Sobre estas tres fuentes se tiene que volver a evangelizar el continente latinoamericano. Con razón están muy nerviosos. Pero luego vino el domingo pasado el Jubileo de las Familias, y en la homilía el Papa primero empezó diciendo que la vida humana desde su origen, es decir, desde su concepción, es un don y que no puede ser ese don despreciado ni destruido por a la acción del hombre. Es decir, sin mencionar la palabra aborto, rechazó completamente el aborto. Esto, hay que decirlo, era también una constante del Papa Francisco. El Papa Francisco se manifestó siempre absolutamente en contra del aborto. Pero es que luego, a continuación, el Papa León se refirió a la familia. Y se refirió a la familia citando nada menos que otros de esos documentos que les ponen nerviosísimos a los tiburones. Citó nada menos que la Humane Vitae de San Pablo VI en su número 9 y dijo: el matrimonio no es un ideal, cita literal de la Humane Vitae.
El matrimonio no es un ideal, sino el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer. Amor total, fiel y fecundo. Esto puede pasar desapercibido para la mayoría y puede parecer una cita sin más, aunque ya el hecho de decir que ha sido de la Humanae Vitae es suficiente como para que a algunos les gire la cabeza, como en aquella famosa película de la niña del exorcista, ¿vale? Pero es que se ha teorizado con que el matrimonio era un ideal y, por lo tanto, si no se llegaba a ese nivel, pues había que adaptarse. Es decir, el matrimonio es el 10. Si solo puedes sacar un 7, un 6, un 4, pues tienes que aceptarlo. Y por lo tanto, había que considerar, si no perfecto, sí, aceptable en la medida en que hubiera algunas características de ese ideal. Bueno, había que aceptar las uniones fuera del matrimonio, el matrimonio de los divorciados sin haber obtenido la nulidad de los que se volvían a casar, o las uniones homosexuales tanto de hombres como de mujeres. Es decir, sobre esto se ha teorizado durante estos años y ahora el Papa, de una forma delicada pero clarísima, citando a la Humanae Vitae, dice: el matrimonio no es un ideal. Y para colmo, por si no habían tenido bastante, además de citar la Humanae Vitae, cita la Veritatis Splendor de San Juan Pablo II. En el artículo número 103, dice lo siguiente: sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal, que ha de ser, luego, adaptado proporcional y gradualmente a las posibilidades concretas del hombre, buscando un equilibrio de los varios bienes en juego. Esta cita que acabo de leer de la Veritatis Splendor no la dice el Papa en su mensaje, dice literalmente la de la Humanae Vitae, pero está ahí su contenido, porque es Juan Pablo II, la Veritatis Splendor, donde, siguiendo con la línea empezada por Pablo VI, dice: sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal. El Papa León dice: el matrimonio no es un ideal. La consideración del matrimonio como un ideal al que había que intentar llegar, pero aceptando situaciones que no lo alcanzaban, fue criticada con ironía por el cardenal Caffarra, uno de los asesores primero del cardenal Ratzinger como prefecto de doctrina de la fe. Caffarra, con ironía, afirmó: la indisolubilidad del matrimonio, o más generalmente el matrimonio entendido en sentido cristiano, no es un ideal, una especie de meta a alcanzar y por la que hay que esforzarse. Me gustaría ver la reacción de una esposa a la que su esposo le dijera: mira, la fidelidad a ti es para mí un ideal al que yo me esfuerzo, pero que aún no poseo. Y por lo tanto, como es un ideal que yo quiero alcanzar, pero aún no llego, tú te tienes que aguantar con que yo te sea infiel las veces que me apetezca. Texto del cardenal Caffarra. Es decir, el tema del matrimonio como ideal ha sido un motivo de debate en la Iglesia desde, por supuesto, mucho antes del Papa Francisco, y por eso grandes teólogos como Caffarra, Ratzinger, San Juan Pablo II, hasta llegar a la Humanae Vitae de San Pablo VI, lo han rechazado. Ahora el Papa se suma a esa tesis: el matrimonio no es un ideal. Con razón están muy nerviosos y los tiburones, la avanzadilla de los tiburones de más peso, han empezado a atacar. Pero hoy también quiero referirme a algo que ha sido más personal, más ligado a mí.
Esta mañana estoy haciendo esta grabación el viernes. Esta mañana ha tenido lugar en el Vaticano la audiencia concedida por el Papa León a los presidentes de los movimientos de espiritualidad, movimientos, asociaciones. Así que he podido estar en calidad de presidente de los franciscanos de María, he podido estar presente en esta audiencia hace apenas unas horas que ha terminado. León XIV, de esa forma tranquila y clara, ha dejado claras, perfectamente claras, algunas cosas. Por ejemplo, que los carismas no son una cuestión accesoria, accidental en la vida de la Iglesia. Los carismas, ha dicho textualmente, son una dimensión esencial en la vida de la Iglesia y ha recordado, en el breve discurso que nos ha dirigido, que la jerarquía eclesiástica y el sacramento de las Sagradas Órdenes existen para ofrecer objetivamente la gracia a través de los sacramentos, la predicación de la palabra y el cuidado pastoral. Está hablando de los carismas, ahora va a volver a ellos, pero de momento ya dice lo que tantos pidieron en las congregaciones generales antes del cónclave. Hay que rescatar o evitar que se pierda el triple servicio, el triple munus, que los sacerdotes, por su ministerio, por el sacramento del orden, tienen que realizar a favor del pueblo de Dios. Sacramentos, munus de santificación, docencia, la enseñanza y también el gobierno. Es decir, el cuidado pastoral con el gobierno incluido, que es una de las cosas que ha estado en discusión en los últimos años. Después de recordar esto, y ya centrándose en la importancia de los movimientos entendidos como acción del Espíritu Santo, como acción carismática, como dones que da el Espíritu Santo, carismas que da el Espíritu Santo, el Papa dice, si estas tres cosas ligadas, estos tres servicios ligados a las Sagradas Órdenes existen, los carismas son distribuidos libremente por el Espíritu Santo para que la gracia pueda dar frutos de vida cristiana de diferentes maneras. Y siguiendo con su mensaje, el Papa ha citado a San Juan Pablo II en aquella importantísima homilía que el Papa polaco pronunció en el año 98 en el gran evento que reunió a todos los movimientos del mundo y que fue una especie de apoyo público a los movimientos para que se empeñaran con más fuerza en la evangelización, sobre todo ante la ya entonces evidente crisis de la vida religiosa, que había sido el gran movimiento carismático de los siglos anteriores. En esta cita no literal de San Juan Pablo II, afirma que tanto la jerarquía como los carismas son coesenciales en la divina constitución de la Iglesia fundada por Jesús. Son necesarios para la constitución divina de la Iglesia la jerarquía, es decir, el sacramento del orden, pero también los dones carismáticos que envía el Espíritu Santo y que, entre otras, de otras formas, son a través de los movimientos y, por supuesto, con las nuevas congregaciones religiosas. Por último, el Papa dijo que unidad y misión son dos prioridades del ministerio petrino, las dos ideas que lanzó desde el momento en que apareció en el balcón de la plaza de San Pedro, ahora hará un mes, el día 8, para decir a todos en qué quería él que se convirtiera su servicio a la Iglesia como vicario de Cristo. Unidad y misión son dos prioridades del ministerio petrino. Por esta razón, añadió, pido
a las asociaciones eclesiales y a los movimientos apoyar fiel y generosamente al Papa en estos dos puntos, siendo en primer lugar levadura de unidad y después trabajando en la evangelización. El Papa ha vuelto a poner en el tablero de la evangelización a los movimientos, que, como se ha reconocido en estos días en que hemos estado reunidos los presidentes de estas instituciones, están atravesando una cierta crisis. Ayudadme, ha dicho, ayudadme. Mi ministerio, el ministerio petrino, mi ministerio de sucesor de Pedro, de vicario de Cristo, mi ministerio tiene estos dos ingredientes: unidad y evangelización. Ayudadme. Ayudadme siendo fieles a lo que os estoy pidiendo. Ayudadme a ser fermentos de unidad y ayudadme también de nuevo con la vitalidad que antes tuvisteis a ser evangelizadores en un mundo que está perdiendo el conocimiento del Salvador, que es Jesucristo. Cristo en el centro de todo. Y entre otras fuerzas que se tienen que sumar a esta llamada del Papa, están esos dones que el Espíritu Santo ha enviado, esos carismas que el Espíritu Santo ha enviado y que son coesenciales junto con la jerarquía en la constitución divina de la Iglesia. Un motivo más para darle gracias a Dios por el Papa León y desde luego una llamada que nos hace y que no debe de quedar en el aire sin ser acogida y correspondida. Seguimos rezando por el Papa. Como he dicho, los tiburones han empezado. Y eso es señal de que lo está haciendo bien, pero necesita nuestra fidelidad, nuestro apoyo, nuestra oración. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Pueden seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.